Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal AES Gastrointestinal. El día de hoy revisaremos patología biliar benigna. Está dividida en dos videos, una primera parte en donde revisaremos colelitiasis y colecistitis y una segunda parte donde revisaremos coledocolitiasis y colangitis. Para la revisión nos basamos principalmente en el manual CTO del sistema digestivo y en las guías Tokio 2018 de colecistitis aguda. Iniciemos recordando que la vesícula biliar es un órgano que se encuentra posterior inferior al hígado, que tiene una capacidad promedio de 30 a 50 centímetros cúbicos de fluido y se divide en cuatro porciones: fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. Su función principal es la de almacenamiento de bilis, que si recordamos, su principal componente van a ser los ácidos biliares. Estos van a estar producidos en el hígado, eh, pero van a estar almacenados en la vesícula biliar. Van a estar allí almacenados hasta que la persona ingiera un alimento. Esto estimula las células enteroendocrinas del intestino delgado, lo que favorezca la liberación de colecistoquinina, la cual va a tener un efecto de contracción de la vesícula biliar, liberando todo su contenido, enviándolo por la vía biliar común hacia el intestino delgado y posteriormente donde va a poder actuar favoreciendo la absorción de colesterol y de vitaminas liposolubles. Para recordar, las bilirrubinas, si bien no se producen en el hígado, sí es allí donde se van a conjugar y una vez conjugadas se van a almacenar también en la vesícula biliar. Es por esto que los pacientes que tienen una obstrucción de la vía biliar van a tener hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina conjugada o directa y van a presentar frecuentemente ictericia. Esta vía biliar entonces va a estar compuesta por un conducto hepático común que a su vez se compone por conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, un conducto cístico y un conducto colédoco o biliar común. Y ya sabemos el recorrido de los ácidos biliares, entonces se producen en el hígado, pasan por el conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, llegan a la vesícula biliar. Cuando se libera colecistoquinina, esta se contrae, los libera nuevamente hacia la vía biliar común o el conducto colédoco, llegan al intestino donde realizan su función. Debemos conocer también algo denominado el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico. El triángulo de Calot va a estar conformado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Y el triángulo hepatocístico va a estar conformado también por el conducto cístico, también por el conducto hepático común, pero el tercer límite cambia y este va a estar dado por el reborde inferior del hígado. Debemos entonces conocer o diferenciar las distintas patologías biliares benignas. Y para esto tenemos que entender entonces que cuando hablamos de litiasis vamos a estar hablando de cálculos, es decir, si hablamos de colelitiasis vamos a estar hablando de cálculos en la vesícula. Si hablamos de coledocolitiasis vamos a estar hablando de cálculos en el colédoco o en la vía biliar general. Y cuando hablamos del sufijo itis, como ya sabemos, hablamos de inflamación. Es decir, si hablamos de colecistitis, hablamos de inflamación en la vesícula y si hablamos de colangitis, hablamos de inflamación en la vía biliar. Adicionalmente, antes de empezar a hablar de colitiasis y colecistitis, es importante caracterizar un poco lo denominado como cólico biliar, ya que todos los pacientes, o en su mayoría los pacientes con patología biliar benigna, se van a presentar con esta manifestación. El cólico biliar entonces va a ser un dolor sordo, opresivo, intermitente, que se localiza en hipocondrio derecho o epigastrio, que puede irradiarse a la escápula y o al hombro derecho, se suele asociar a náuseas y vómito y suele exacerbarse con la ingesta principalmente de comidas ricas en grasa. Estas son las características que van a determinar que un dolor abdominal es un cólico biliar. Y ahora sí entremos en materia. Entonces, la colelitiasis dijimos que era la presencia de cálculos en la vesícula biliar. En un 80-90% de los pacientes, esto va a ser asintomático, es decir, no van a tener síntoma alguno y esto va a ser, pues la presencia de los cálculos o el hallazgo de los cálculos en la vesícula va a ser un hallazgo incidental, porque al paciente por alguna razón diferente a cólico biliar le hicieron una imagen abdominal y encontraron los cálculos en la vesícula. Sin embargo, el porcentaje restante sí va a presentar síntomas dados por el cólico biliar, que ya sabemos cómo se caracteriza, y puede ser este un motivo de consulta que nos llegue al hospital. Al examen físico nosotros vamos a encontrar dolor de la palpación en hipocondrio derecho principalmente, y en ese caso, ante esa sospecha, vamos a tener que confirmar el diagnóstico con una ecografía de vías biliares, donde se va a poder evidenciar el cálculo como vemos en la imagen. El tratamiento que le vamos a dar a los pacientes con colitiasis depende. ¿De qué depende? Si el paciente tenía síntomas o no tenía síntomas.
Si no tiene síntomas, no hay que hacerle nada, se hace un seguimiento hasta que el paciente tenga síntomas. El paciente puede decidir hacerse una cirugía electiva, sin embargo, pues no es la conducta médica que el cirujano va a tomar, a menos que el paciente así lo refiera. Esta se va a hacer de manera diferida, ya con, digamos que con más calma. Y si el paciente tiene síntomas, ahí sí vamos a, primero, controlar esos síntomas, es decir, vamos a darle analgesia a nuestro paciente, y segundo, vamos a programar la extracción de la vesícula, es decir, la colecistectomía. No es urgente, se puede hacer, digamos que de forma ambulatoria, eh, y listo. Y la segunda patología que vamos a revisar es la colecistitis. Recordemos entonces que esta va a ser la inflamación de la vesícula biliar. En el 90% de los casos, esa inflamación se va a deber a cálculos. Sin embargo, pues hay otras causas. En este caso nos vamos a enfocar en la inflamación de la vesícula por cálculos. ¿Cómo se va a presentar esta patología? El paciente nos va a presentar cólico biliar y nos va a presentar, en este caso, signos de respuesta inflamatoria sistémica dados por fiebre, taquicardia, diaforesis, etcétera. Al examen físico nosotros vamos a encontrar un paciente que presenta dolor a la palpación en hipocondrio derecho, que si en el, digamos que el curso de la enfermedad ya está avanzado, ya se perforó la vesícula, puede llegar a presentar defensa involuntaria y signos de irritación peritoneal, y algo muy sugestivo de colecistitis, el signo de Murphy positivo. ¿En qué consiste este signo? Se le dice al paciente que haga una inspiración profunda. Simultánea a esta inspiración, uno hace una presión eh, por debajo del reborde costal derecho, es decir, donde se debe ubicar la vesícula biliar. Esta presión, y en conjunto con la inspiración, va a permitir que los dedos toquen la vesícula biliar, por así decirlo, lo que va a incrementar el dolor súbitamente de nuestro paciente. Si el paciente presenta ese dolor, va a ser un Murphy positivo; si no lo presenta, un Murphy negativo. ¿Qué más va a presentar nuestro paciente? Ya sabemos que tiene una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, va a presentar también leucocitosis y reactantes de fase aguda como la PCR elevada. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, sabemos que deben tener signos locales de inflamación, como lo son el Murphy positivo, como lo son el dolor en hipocondrio derecho a la palpación. Sabemos que deben tener signos sistémicos de inflamación, como es la fiebre, como es la PCR positiva o como es la leucocitosis. Y en este caso, si tenemos un componente local y un componente sistémico de inflamación, vamos a poder hacer el diagnóstico, por así decirlo, de una colecistitis probable. Sin embargo, para confirmar la colecistitis, se debe tomar una imagen. ¿Cuál es la de rutina? ¿Cuál es la de elección? La ecografía, nuevamente. ¿Y qué vamos a poder identificar en esa ecografía? Principalmente el cálculo, que se engruesan las paredes de la vesícula, que se dilata la vesícula, que hay mucho líquido alrededor de la vesícula, o que tiene un morficográfico positivo. ¿En qué consiste el morficográfico? Igual que el morfi normal, simplemente que la presión no va a estar dada por los dedos, sino por el transductor. Si tenemos un componente acá, un componente acá y un componente acá, podemos confirmar el diagnóstico de colecistitis. Y lo siguiente que tenemos que hacer es clasificar la severidad de la misma. Las guías Tokio 2018 clasifican la enfermedad en 3 grados de severidad, siendo el grado 3 la colecistitis aguda severa. Esta va a estar dada por pacientes que tengan cualquier disfunción orgánica, bien sea cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. El grado 2 o colecistitis aguda moderada va a estar dado por pacientes que tengan leucocitosis superior a 18.000, dolor a la palpación en cuadrante superior derecho, que tenga una duración mayor a 72 horas o que tenga signos de inflamación local marcados, o lo que se llamarían colecistitis complicadas, como una colecistitis gangrenosa, enfisematosa, con abscesos o que ya está perforada. Y los pacientes con grado 1 o colecistitis aguda leve serían los pacientes que no tuvieran ningún criterio para categorizarlos como una moderada o severa. Adicional a la clasificación de la severidad, previo a tomar conductas con los pacientes con colecistitis, es importante evaluar el riesgo. Esto nos lo dicen las guías Tokio 2018. Y para esto vamos a utilizar 2 escalas, la ASA y la CCI o Charlson Comorbidity Index. La ASA es la escala que utilizan los anestesiólogos para evaluar el estado general prequirúrgico del paciente, y la Charlson Comorbidity Index va a ser una escala para evaluar la carga de comorbilidades. Entre más comorbilidades tengas,
más puntaje va a ser, o un puntaje superior va a tener el paciente y mayor riesgo de mortalidad durante la cirugía. Se va a clasificar entonces como paciente con colecistitis aguda de bajo riesgo, aquellos que tengan un ASA 1 o 2 y un CCI entre 1 y 5 puntos. Y como alto riesgo, los pacientes que tengan un ASA 3 o más o que tengan un CCI 6 o más puntos. El tratamiento entonces va a consistir en una parte médica o conservadora y una parte quirúrgica. La parte médica va a ser principalmente antibiótico terapia, analgesia, medidas de soporte y la parte quirúrgica ya va a ser la extracción como tal de la vesícula. Esa extracción, las guías Tokio de 2018 hacen énfasis en que debe ser en lo posible vía laparoscópica. Y les decía por eso que es muy importante evaluar antes de tomar una conducta tanto la severidad como el riesgo que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un manejo distinto. Entonces, si tenemos una colecistitis aguda, grado 1 o leve, lo que nosotros vamos a evaluar o lo que nosotros vamos a hacer es mirar ese riesgo inicial que encontramos en nuestro paciente con el ASA y con el CCI. Si tiene un bajo riesgo, la conducta indicada es una colecistectomía por laparoscopia temprana. Sin embargo, si el riesgo es alto, lo que vamos a hacer es inicialmente dar antibióticos y medidas de soporte, dejamos en observación y una vez haya mejorado esa respuesta inflamatoria, podemos llevar a una colecistectomía laparoscópica temprana. En el grado 2 o colestitis aguda moderada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a dar antibióticos inicialmente, vamos a dar medidas de soporte e incluso la guía recomienda considerar toma de hemocultivos. Si el paciente, evaluamos nuevamente el riesgo de nuestro paciente, si tiene bajo riesgo, nosotros vamos a hacer una colestectomía por laparoscopia temprana o incluso urgente. Si el paciente tiene alto riesgo, nosotros primero esperamos a que haya, digamos que, mermado esa respuesta inflamatoria y posteriormente podemos hacer una colestectomía laparoscópica diferida. Y en caso tal donde no se haya logrado controlar esa respuesta inflamatoria con los antibióticos, vamos a pasar a la tercera ruta posible, en donde las guías indican un drenaje temprano de la vesícula biliar con toma de cultivo de la secreción biliar, de hemocultivos, y posteriormente, eso como un manejo agudo, y posteriormente, cuando el paciente haya mejorado clínicamente, una colestectomía laparoscópica diferida. Y si tenemos un paciente que presenta una colecistitis aguda grado 3 o severa, lo que vamos a hacer es, siempre iniciamos con antibióticos, medidas de soporte, si lo requiere ventilación invasiva o no invasiva, si lo requiere vasopresores, de acuerdo a la disfunción orgánica que presente nuestro paciente. Y aquí vamos a evaluar algo que se conoce como los factores predictores negativos, que son estos tres que tenemos acá. Siendo ictericia con bilirrubina total mayor a 2, disfunción neurológica o disfunción respiratoria. Si el paciente no tiene ninguno de estos y nosotros con los antibióticos logramos revertir tempranamente la respuesta inflamatoria del paciente, podemos irnos por esta ruta. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a asegurarnos que el paciente esté en un centro avanzado, es decir, que tenga capacidad de realizar una colestectomía laparoscópica y capacidad de mantener a nuestro paciente en el postoperatorio en una unidad de cuidados intensivos. En ese caso vamos a llevar a una colestectomía laparoscópica temprana. En caso tal donde no tenga el centro avanzado o donde el riesgo sea elevado, el riesgo que ya evaluamos por ASA o ya, y por CCI, se prefiere llevar a un drenaje de la vesícula biliar. Nuevamente se va a evaluar el riesgo, pues digamos que unos días después, y se va a decidir si se lleva colestectomía laparoscópica diferida o si se deja en observación en caso tal de que el riesgo sea muy alto. Listo. Y si por el contrario nuestro paciente sí tenía alguno de estos factores predictores negativos o si no pudimos revertir esa respuesta inflamatoria tempranamente con el antibiótico, la elección de una es el drenaje temprano de la vesícula biliar. Nuevamente evaluamos ahí posterior a la cirugía el, el riesgo que tiene nuestro paciente de llevar a Colelab. Si es un riesgo bueno, pues lo podemos llevar a Colelab de forma diferida. Si es un alto riesgo, entonces nosotros preferimos dejarlo en observación, pues en seguimiento por lo menos para que no se nos vaya a descompensar nuevamente, ¿Qué antibiótico de elección nosotros vamos a elegir? Las guías Tokio nos dan esta tablita
Eh, si bien habla que la ampicilina sulbactam puede ser una primera línea, esto depende mucho de la epidemiología local, pues de cada sitio. Si la resistencia a ampicilina sulbactam es mayor al 20%, no puede ser una opción, que es muchos de los, pues es el caso de la mayoría de hospitales en Estados Unidos. Sin embargo, si la resistencia local tiene una resistencia menor al 20% a ampicilina sulbactam, pues sí se puede dar como primera línea. De lo contrario, otros antibióticos de elección pueden ser la piperacillina tazobactam, la ceftriaxona, etcétera, de acuerdo a la epidemiología local de cada hospital. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar este antibiótico? Depende del grado eh, de me quedo acá mal, perdón, acá es solo grado 3, pero entonces depende del grado de severidad de nuestro paciente. Entonces, si tenía una colicitis aguda grado 1 o grado 2, el antibiótico únicamente se da, por así decirlo, profilácticamente hasta que se lleve a cirugía. Una vez se hace la cirugía, ya se puede retirar el antibiótico. Sin embargo, cuando es un grado 3 o severa, es se deja desde que se inicia, mejor dicho, desde que se hace el diagnóstico hasta que se lleva a cirugía y posteriormente se persiste o se permanece con ese antibiótico por al menos 4 a 7 días. Eso sería toda la primera parte de patología biliar benigna. Si quieren continuar viendo lo que sería coledocolitiasis y colangitis, por favor, van a ver la segunda parte.